Gloria a Dios, bendito sea Jesús. En estos días estuve buscando especialmente la presencia de Dios para que Él me revelase más profundamente cómo es nuestra relación con Él. Está en juego lo más grande que nosotros tenemos, la relación con el Dios que hizo los cielos y la tierra, y nuestro destino eterno, el destino eterno de nuestra alma, de lo que somos. Está en juego vivir con Dios en una nueva ciudad, en un nuevo cielo, en una nueva tierra, a vivir en el infierno, que es la condenación eterna, el sufrimiento eterno, la destrucción total del ser humano. En base a semejante diferencia entre lo que es la vida en el cielo y la vida en el infierno, clamé a Dios y le dije, quiero saber perfectamente para mí y para los que me escuchan cómo es esta gran diferencia, en qué se basa. Yo sé que se basa en ti, pero necesito que me la expliques más profundamente para poder llegar a entender la profundidad de esto que tú nos has dado, que es tan maravilloso. Satanás anda alrededor nuestro como un león rugiendo, tratando de devorar. Es muy fácil caer en engaños. Es muy fácil caer en equivocaciones y por nada yo quisiera ni enseñar algo que no es lo que está escrito en la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo revela, y tampoco estar engañado en nada. Con un espíritu sincero, profundo delante de Dios, no de seguir doctrinas creadas por los hombres en base a versículos que han sacado de distintos lados, sino a lo que revela y enseña tu palabra y el Espíritu Santo. Esto tan maravilloso que ha hecho que nuestras vidas sean vidas distintas, que seamos elegidos por Dios. Esto tan maravilloso. La Biblia dice en el libro de 2 Corintios, capítulo 3 y versículo 6, dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Tenemos una diferenciación entre dos pactos, lo vuelvo a decir, dos pactos. Uno es el pacto de la letra, el otro es el pacto del Espíritu. Ahora, son dos cosas completamente distintas. Dice el versículo que hemos leído, la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Son dos cosas completamente distintas. ¿En qué se basa el pacto de la letra? El pacto de la letra se basa en que Dios estableció a los hombres los mandamientos y los preceptos que Él desea en la cual nosotros vivamos. Y dice que todo aquel que cumplía esos preceptos tenía vida eterna. Era bendecido por Dios aquí en la tierra y también tenía vida para siempre en los siglos de los siglos. Pero había un problema. Y el problema es
que el hombre no podía cumplirlo. Ahora, dice la palabra de Dios, no es que ese pacto, los 10 mandamientos y todos los preceptos que Dios había establecido era malo, sino que era bueno, porque se refería a la santidad de Dios, a lo que Dios desea, a lo que Dios ha establecido como base para poder vivir con Él por los siglos de los siglos. Pero la palabra de Dios dice que el problema tremendo era que el problema que existía en la ley era que era débil, porque se basaba en la carne del hombre, en lo que el hombre podía cumplir, y se encontró que el hombre no podía cumplir, ni siquiera los preceptos que Dios había establecido. Ahora, este precepto terrible de Dios de tener que obedecer estos mandamientos demostró primero lo que es correcto delante de Dios, lo que Dios ama y lo que Dios desea que nosotros vivamos. Pero dado que nosotros somos imperfectos, se nos hace imposible poder llegar a cumplir la ley que Dios ha establecido. El problema es que al no poder cumplir la ley nos mata en la relación con Dios y nos mata espiritualmente. No tenemos acceso al Dios de los cielos, de acuerdo a la ley. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, el problema gigantesco es que Dios seguía apartado de los hombres, a tal punto que no podía llevar a los hombres, ya que eran hombres que habían muerto en Dios, obedeciendo a Dios, no los podía llevar a su vivir con Él. Y los tenía a los espíritus de aquellas personas, a las almas de aquellas personas que habían muerto en Dios, obedeciendo a Dios. Les quiero decir, personas como Daniel, personas como Moisés, personas como Abraham, personas que eran amigos de Dios y que Dios los amaba. No los podía llevar a la habitación de Dios, sino que los tenía en un lugar apartado de Dios que se llamaba el paraíso. Estaban en un buen lugar, no estaban en el infierno, pero sin embargo no podían llegar a la presencia de Dios donde Dios habitaba. Entonces había un gran problema, y el gran problema es la condición del hombre. Lo que el hombre es, lo que nosotros somos. Pero he aquí que el apóstol Pablo dice lo siguiente, por una revelación de Dios, un nuevo pacto. Dios estableció un nuevo pacto. Los pactos de Dios son inalterables. Los pactos de Dios son tremendamente perfectos. Y todo forma parte de un plan precioso de Dios para establecer algo maravilloso: los hijos de Dios, los herederos de Dios. Y dice, más sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Durante mucho tiempo yo refería este versículo como si fuera el Espíritu Santo, pero sin embargo no es el Espíritu Santo. Fíjate, esto es lo que Dios me reveló en estos días, porque acá dice un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, pero este Espíritu está escrito con minúscula. Cuando Espíritu está escrito con minúscula, no se refiere al Espíritu Santo. La palabra de Dios no se equivoca.
Cuando el Espíritu escrito con mayúscula es el Espíritu Santo de Dios. Pero acá es Espíritu y encima no dice Espíritu Santo, sino que es Espíritu con minúscula. Y se refiere a nuestro espíritu. La letra mata y otra vez espíritu, mas el Espíritu vivifica. Y está escrito con minúscula, no se equivocaron. ¿Qué significa? Significa que Dios necesitaba hacer una transformación, algo poderoso, no en la parte externa del hombre, no en la obediencia externa del hombre, sino adentro del hombre. Y esta es la gran diferencia. Y esta es la gran diferencia entre vida y muerte. Esta es la gran diferencia entre la presencia de Dios y estar alejados de Dios. Esta es la gran diferencia. La gran diferencia es que Dios no quiere más una obediencia en la parte externa, en nuestro cuerpo, sino transformarnos interiormente en nuestro espíritu. ¿Qué es el espíritu? Nuestra esencia. Él quiere transformar nuestra esencia. Él quiere transformar lo que somos adentro nuestro. Él quiere transformar lo más profundo de nuestro ser. Y esto es tan así que el Señor Jesús, para hablar con un maestro de la ley, le dijo: tenés que nacer de nuevo. Necesitas algo que transforme toda tu vida, como si fuera que estarías muerto y volvés a nacer, pero ahora volvés a nacer distinto. Porque tenés que nacer del Espíritu. Es algo nuevo, es algo profundo. Esta es la maravilla de Dios. Esto es lo grande, esto es lo poderoso, es la maravilla de Dios. Un nuevo pacto, un nuevo nacimiento. El problema es que a través de los años, miles de años, los hombres han vuelto al pacto antiguo y se han movido en lo que se llama la carne, queriendo cumplir preceptos de Dios que son imposibles de cumplir si no existe una transformación, como nos dice la palabra. Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Dice Romanos capítulo 8 y versículo 13. Por favor, presta atención a lo que dice esto. Poné todos tus sentidos para que esta palabra penetre adentro tuyo. Dice así: porque si vivís conforme a la carne, escucha esto, moriréis. ¿Viste? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto es terrible. Esto es tremendo. Esto es la respuesta a lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Quiero conocer la diferencia entre la vida y la muerte. Quiero saber la profundidad del Espíritu, me muestre la profundidad del pacto que hacemos contigo, que es la salvación eterna. Y acá lo dice el apóstol Pablo: si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. ¿Te das cuenta? Morir significa la pérdida de la relación con Dios aquí y eternamente. Por eso el Señor dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo?
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y estoy tremendamente aterrado de ver la cantidad de gente. Amados, amigos, vecinos, familiares, amigos que conozco y que amo, personas que están en las iglesias y que se creen que van a tener vida eterna simplemente porque repitieron fórmulas y enseñanzas de hombres y se encuentran en un camino que no es el camino del Espíritu. Mas si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero dice algo tremendo. Si por el Espíritu, ahora fíjate que aquí dice Espíritu con mayúscula. Si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La diferencia entre la vida y la muerte. Aquí, vidas victoriosas o en la eternidad, vidas celestiales o aquí, vidas derrotadas y en la eternidad, condenación eterna. Es terrible. La diferencia es terrible. La diferencia es vida o muerte eterna. El versículo que sigue, el versículo 14, es igual de poderoso. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, fíjate, Espíritu de Dios escrito con mayúscula, estos son hijos de Dios. Esto es tremendo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Significa que ya no estamos más guiados por lo que nosotros creemos. Ya no estamos guiados más por nuestra sabiduría, por lo que hemos entendido o por lo que nos han enseñado, sino que estamos guiados por el Espíritu de Dios. Esto es tremendo. Dice, estos son hijos de Dios. La diferencia entre vida y muerte es quién está dentro nuestro. Porque Dios ha establecido algo maravilloso. Y ese algo maravilloso es que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, ¿o no sabéis que ya no sois vuestros, sino que sois templos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo se ha metido adentro de nuestro ser. Y empieza a suceder algo maravilloso, que es esto que dice aquí, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y también dice la palabra de Dios así, dice, si cuando Dios dio la ley fue tremendo, fíjate, cuando Dios dio la ley, Dios se le apareció, el Espíritu de Dios, se tocó el monte en donde Moisés estaba. Y dice que el monte temblaba y humeaba. Y dice que era tan terrible todo lo que estaba sucediendo. Era tan impresionante. Era tan impresionante que Dios dijo así, Dios dijo, no se acerque nadie al monte porque va a morir. Porque en ese monte se encontraba
el poder gigantesco de Dios. El Espíritu de Dios descendió sobre aquel monte. El dedo de Dios escribió en una piedra las leyes de Dios. Y cuando bajó Moisés, su rostro estaba lleno de una luz gigantesca, a tal punto que para que él pudiera hablar con los hombres y para que los hombres se den cuenta que él solamente era una persona, Moisés tuvo que tapar su rostro, porque de él salía una luz que impresionaba a la gente, solamente porque había estado en la presencia de Dios. Dice, si así fue cuando se estableció la ley, mucho más será este ministerio glorioso del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que el hombre que recibe esta presencia del Espíritu Santo no queda igual. Está teniendo una relación con el Dios poderoso de los cielos y de la tierra. Gobernador terrible, poderoso Dios que se mueve, hace y deshace de acuerdo a su voluntad. Es el poder gigantesco de Dios. Entonces, el que es hijo de Dios, el Espíritu Santo se mete en esa vida y transforma esa vida. Es imposible que quede igual. Es imposible ser hijo de Dios y seguir pecando. Es imposible ser hijo de Dios y seguir odiando. Es imposible ser hijo de Dios, seguir maldiciendo. Es imposible ser hijo de Dios y lo único que te importa es el dinero. Es imposible, no puede ser. No hay forma de que sea así. No hay forma. El Espíritu de Dios es tan poderoso que cuando se mete en una persona, la transforma. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. No es algo común, es algo que sucede, que pertenece a la gloria de Dios, que se ha metido en nuestras vidas. Te lo quiero explicar prácticamente. Vas a recibir sueños, vas a recibir visiones, vas a saber qué hacer con cada aspecto de tu vida. Uno queda completamente admirado de ver cuando Dios empieza a comunicarse con nosotros. Ahora, no es que esto es para una persona, Dios lo quiere para sus hijos. Es más, si no tienen esto, no son hijos de Dios. Y esto es terrorífico. Porque dice, estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. A veces en este tiempo que nosotros estamos viviendo, a las personas que somos guiados por el Espíritu de Dios, nos dicen que estamos locos. Nos echan de las iglesias. No quieren tener relación. Yo le he pedido a hermanos, por favor, vamos a orar juntos. Ni orar quieren con nosotros. Le he dicho, hermanos, no se vayan, estemos juntos, amemos al Dios del cielo. Ni aún así. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es terrible. Si estás guiado por el Espíritu de Dios, Dios se va a manifestar en tu vida. ¿Qué te quiero decir?
Dios te va a dar sueños y visiones, como se las dio a Daniel, como se las dio a José en la Biblia. Lee la historia de ellos. Dios te va a guiar lo que hay que hacer. Es tan extraño que Dios le diga a Daniel todo lo que iba a suceder en el mundo. No, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Os hará saber las cosas que habrán de venir. Es maravilloso ser un hijo de Dios. Satanás ha logrado que se lo rebaje tanto. Cualquiera dice que es un hijo de Dios, pero están engañados. Muchos dicen, Diosito mío, yo lo amo, yo lo quiero. Mentira. La presencia de Dios en una vida se muestra por una transformación. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Por qué de gloria en gloria? Porque buscamos la presencia de Dios. Él es nuestra esencia, Él es nuestro interior. Él no es un ratito, Él es todo el día con nosotros y toda la semana y todo el mes y todo el año. No es que no podés trabajar, pero podés trabajar sintiendo la presencia de Dios. Podés que estar en tu casa sintiendo la presencia de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos transformados de gloria en gloria. Mi querido hermano, mi querido amigo, no hay un barniz espiritual. No hay una pintura espiritual. No podés decir que sos hijo de Dios y seguir maldiciendo. No podés decir que sos hijo de Dios y seguir mintiendo. No podés decir que sos hijos de Dios y viendo pornografía. Oh Jesús, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Mediante estas palabras transforma la mente, el corazón y el alma de aquellos que escuchan. No podés decir soy hijo de Dios y quedarte tranquilo cuando toda tu mente, toda tu ocupación son los negocios de este mundo. Dice, si vivís de acuerdo a la carne, ¿qué es la carne? Placeres, dinero, ocupaciones materiales. Pastor, yo tengo que trabajar. Por supuesto que tenés que trabajar. Yo trabajo y trabajo hasta el cansancio. A veces estoy tan agotado. Pero ¿sabes una cosa? Eso no significa que mi espíritu esté con el Señor. Es el deseo de mi corazón que Él gobierne mi vida de tal forma que Él sea el primero en nosotros, el primero. Si vivís de acuerdo a la carne, moriréis. Mas si vivís de acuerdo al Espíritu, viviréis. Gloria a Dios, bendito sea. Esto es tremendamente peligroso y tremendamente poderoso lo que estamos hablando. Tremendamente peligroso porque creo realmente que Satanás ha preparado una máscara de religión que se ha metido en la vida de miles de personas que creen que son salvas. 3 versículos, por favor, aplica a tu mente y todo tu corazón. Esto es importantísimo.
No me importa que se alargue el video, porque mi interés es que pongas toda tu mente y toda tu fuerza en esto. 3 versículos. Mira, Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y está escrito con mayúscula, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es terrible. Dice, vivimos no según la carne, sino según el Espíritu. Si es lo que estamos hablando, si el Espíritu está dentro nuestro. Lo dice bien claro. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si está dentro nuestro. Y mira lo que dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tómate un tiempo para pensar. Si el Espíritu de Cristo no hace maravillas en ti, porque es el Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu de Dios no nos va a dejar estar sin frutos. Los frutos comienzan primero por nuestra transformación. Segundo, comienza por nuestras revelaciones de Dios, el cambio profundo que se produce en nosotros y en la conexión con nuestro Dios, una cantidad impresionante de ríos de agua viva que vienen del cielo hacia nosotros. Eso es individual. Eso nadie te lo puede dar, solo Dios te lo puede dar. Por eso es tan importante que empieces a pasar tiempo aparte con Dios. Tiempo de estar cerca de Él, de buscarlo. Cuando yo era joven, no había hombres que tuviesen estas revelaciones de Dios. Escúchame, cuando yo conocía a algún hombre que me daba cuenta que estaba recibiendo algo del Espíritu, viajaba, me iba, no me importaba, con tal de estar con aquel hombre para que me transmita esta sabiduría tan preciosa que Dios está revelando hoy. Es importantísimo. Es importantísimo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Te das cuenta el engaño? ¿Cuál es el engaño? El engaño es que las personas quieren hacer como lo que sucede con la Iglesia Católica. Como decía un muchacho amigo mío, van el domingo a la iglesia y durante el resto se olvidan que son cristianos. Por desgracia, esto se metió en los evangélicos. Se creen que es una fórmula. Repite la oración del pecador. Pídele perdón al Señor Jesús por tus pecados. Listo, ya está. Por supuesto que Cristo no falla, pero la enseñanza de la Biblia es otra. El Señor Jesús es el sacrificio de Dios para que nuestros pecados sean perdonados, pero no para que en nuestras vidas hagamos lo que se quiera y sigamos estando en el pecado. Para que no borre tu nombre del libro de la vida. No solamente Dios escribe, sino que borra del libro de la vida. Y esto es lo que da miedo, esto es lo que da terror. ¿Y cómo se vence esto? Esto se vence por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, como ahora lo vamos a ver. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Es terrible. Vosotros no vivís según la carne. Tenemos vida y vida eterna por el Espíritu de Dios que mora en vosotros.
Y si está el Espíritu de Dios, tiene que haber maravillas. Es el Espíritu de aquel que hizo los cielos y la tierra. No te creas que sos salvo si el Espíritu de Dios no está en ti. Si no te asombra cada día las cosas que Dios hace en tu vida. De esa profunda transformación, lo que sucede adentro tuyo y afuera tuyo, porque Dios tiene poder. En novedad de vida, dice la palabra de Dios. Estar en novedad de vida, algo nuevo todos los días de lo que Dios hace, un nuevo pacto. No de la letra, de lo que se obedece en la carne y después yo hago lo que quiero, no. Una letra, un pacto nuevo, un pacto del Espíritu nuestro, transformado por el Espíritu Santo de Dios. Y también dice así, y si el Espíritu de aquel que levantó, el versículo 11, Romanos capítulo 8 y versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Todo escrito con mayúscula. El Espíritu de Dios morando adentro nuestro vivifica el cuerpo, lo vivifica, lo transforma. Nos da vida, vida en el cuerpo, vida en el alma y vida en el espíritu nuestro, lo transformó. Es completamente distinto. Los dos versículos que te he dicho, ahora falta uno más, de la operación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es poderosísimo, es transformador, es cambiante, nos cambia nuestro interior y el exterior. Ya no estamos más movidos por nuestras pasiones desordenadas. Ya no estamos más movidos por el intelecto de nuestra mente, sino que ahora el Espíritu de Dios se mueve adentro nuestro. Él nos enseña, Él nos guía. Él hace viva la palabra de Dios. Ahora mira, con esto termino. Pues no, dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y dice el versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es maravilloso. El Espíritu Santo de Dios quita todo temor. Esta transformación que se va produciendo quita el temor a la condenación, a la vida, al perder, al equivocarnos. Quita el temor. Lo quita el temor. ¿Por qué? Porque este mismo espíritu es un espíritu de adopción. Dios nos adopta como hijos de Dios. Y dice el apóstol Pablo que empezamos a disfrutar de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. De hijos de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos porque Él nos ha transformado y ha puesto el Espíritu de Dios adentro nuestro. Esto es maravilloso. Esto es la realidad de la salvación eterna. Una transformación día en día, buscando la gloria de Dios en nuestras vidas. Poderosísimo el cambio que el Señor Jesús hace a través del Espíritu Santo. No te quedes con una religión católica, evangélica,
mormona, protestante, no te quedes con una religión, luterana, no te quedes con una religión. Es el Espíritu de Dios adentro tuyo. Es el Espíritu de Dios adentro tuyo. No te quedes con las obras de la carne. Dice el apóstol Pablo, de acuerdo a lo que maneje, toque, me guste, no me guste, coma, no coma, no. Ahora es una transformación poderosísima por el Espíritu Santo. El Señor me decía en estos días, todo el que le pide el Espíritu Santo al Padre, el Padre lo da. Y yo decía, ¿cómo podemos estar seguros? Me dice, ustedes, cuando su bebé les pide comida, cuando su hijo les pide comida, los padres y las madres se desesperan por darle comida. ¿Cómo yo voy a no darles el Espíritu Santo? Ustedes no le dan piedras, ustedes no le dan insectos a sus hijos, no tienen maldad para sus hijos, menos yo, que soy el Dios que hizo los cielos y la tierra y que morí por ustedes en una cruz. ¿Cómo no voy a dar al Espíritu Santo si me lo piden? Es maravilloso. Y una vez que está el Espíritu Santo, dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿sabes cómo es? Al empezar a buscarlo y derramarse tu mente, tu corazón, tu alma, tu pensamiento, se refugia en Dios. Y empezás a recibir de Dios, te empieza a hablar. A veces estoy trabajando y el Señor me habla. Y el Señor me dice maravillas y a veces hasta tengo que dejar de trabajar porque me doy cuenta que ese momento es muy santo. Y Él me habla. Y me revela cosas. El Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Por favor, afírmate en esta palabra. Que esto sea una decisión de tu corazón profunda, que la carne, la vanagloria de la vida, las ocupaciones, la pesadumbre de este cuerpo y de la vida que tenemos que llevar, no te quite esto tan maravilloso de iniciar este camino, que es un camino de paz, es un camino de transformación, es un camino de la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por favor, que no te quite lo maravilloso que es ser un hijo de Dios, heredero de Dios. ¿Por qué? Porque nos metió en su familia. Cuando un hombre recibe una herencia, se le da el derecho de lo que recibe. Y el derecho es que el hombre entra en una casa y dice, esto es mío. Ya no soy más extraño en este lugar. Yo lo heredé. Es mío. Así es con las cosas de Dios. Uno entra en una herencia preciosa, gloria a Dios, de meternos como hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios, movernos en las cosas de Dios, en la herencia que Él nos dio. Por eso el apóstol Pablo dice, téngannos los hombres por administradores, fíjate, de los misterios de Dios. Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Te aconsejo que esta palabra de Dios no la escuches una vez y la dejes.
Hay muchísimo en esto. Hay muchísimo. Escúchalo y medítalo en tu corazón hasta que se haga parte de tu cuerpo. Porque esta revelación de Dios es poderosísima para transformar lo que nosotros somos. Porque si vivís de acuerdo a la carne, moriréis. Por favor, fíjate por ti mismo. Yo lo disfruto cada día. He luchado muchísimo, pero lo disfruto cada día. Disfrútalo tú también. Te bendigo en el nombre de Jesús. Recibe la presencia de Dios. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu que quiera ahora quitarte este mensaje, esta profundidad de tu espíritu. Recíbelo. Es la herencia de los santos en luz. Dios te bendiga, te guarde y te proteja. La profunda paz de Jesús esté en tu vida. Recibe el Espíritu Santo de Dios.